Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en El Inversor Bolsero. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición del Inversor Bolsero por FM Millennium 106.7, acompañándolos hasta las 10 de la noche con todo lo que tenemos que saber, con todo lo que tenemos que comentar de lo que ha pasado en la semana y sobre todo lo que ha pasado hoy. La verdad que un mercado en movimiento con muchísimos datos de la macroeconomía actual, de lo que está sucediendo en el país y también cómo va a repercutir esto de acá en adelante y sobre todo lo que está pasando en el mundo con una tasa de 10 años que se está incrementando. Pero ahora comentaremos todo. Yami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santi Bulat? Bien, ¿vos? Muy bien. Una hermosa noche para quedarse escuchando El Inversor Bolsero porque está lloviendo en Capital Federal. Está lloviendo. Exactamente, 21 grados la temperatura. Y si se quieren comunicar con nosotros en esta noche espectacular de lluvia en la ciudad de Buenos Aires, lo pueden hacer a través de Facebook e Instagram. Nos buscan como Equipo Bulat, en Twitter @EquipoBulat, por mail equipo.bulat@gmail.com. Y ahora también agregamos la opción del WhatsApp, que nos pueden mandar ahí un mensajito al 11 21 87 1067. Muchísimas gracias, Yami. Martín Botier, ¿cómo estás? Santi, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, semana movida, ¿no? Semana movida tanto en el mundo como en la Argentina, ¿no? Como en la Argentina, totalmente. Neri Persichini, ¿cómo estás? Santi, ¿cómo va? ¿Bien? ¿La espalda, la cadera? Bien. Todo en Mi orden. sacroilitis va evolucionando favorablemente. ¿Qué está como el mercado o está mejor? Estoy como Biglia, ¿viste que se lesionó? Ah, claro, complicado. Bueno, Sí, pero sí. acá esperemos que no haya reemplazo. Que está No, acá estamos tranquilos, firmes junto Perfecto. a los oyentes. Bueno, muchachos, tenemos que empezar con el programa y sobre todo podríamos arrancar con lo que está pasando en el panorama internacional. Les comento que hoy vamos a tener dos entrevistas particularmente, hablando con la gente de Garantizar, particularmente con su director, Carlos Pirovano, que en un ratito nos va a contar de qué se trata la ronda de inversiones que están organizando para más de 300 pymes, así que un proyecto interesante que va a estar dándose el jueves, así que nos va a contar un poco de qué se trata esto y después en línea sobre el final del programa con Juanjo Vázquez, que es el jefe de research de Cohen, para analizar un poco la turbulencia que están generándose en los mercados tanto internacionales como locales y cómo podemos hacer para cubrirnos también, qué puede pasar de aquí en adelante con el tipo de cambio, una de las variables que está afectando sobre todo en las cuentas argentinas también. Neri, ¿cómo ves esta suba de la tasa de interés de los Estados Unidos? ¿A qué se debe? ¿Cómo? ¿Y a qué tenemos que estar atentos? Bueno, estamos viendo la tasa de los bonos a 10 años del Tesoro norteamericano en la zona del 3%. Esto es 58 puntos básicos por encima de lo que estábamos viendo a principio de año. Y no la vemos en este valor de 3% desde antes del Mundial 2014. Ahora que estamos en clima mundialista, hace 4 años que no vemos la tasa a 10 años en estos niveles. Hace poco había subido bastante, no había llegado a estos niveles, pero había estado cerca del 2.9, estuvo... Está en ese nivel y muchos se preguntan si es solamente un umbral psicológico que acaba de romper o si los inversores están mirando un poquito más en detalle qué es lo que hay detrás y empezando a rotar carteras, que es lo más importante. Como para tomar un panorama de lo que significa una tasa a 10 años más elevada, estamos hablando de que convalida que Estados Unidos está creciendo más firme, el crecimiento es más robusto y el mercado entiende que hay la necesidad de normalizar las tasas luego de más de una década de tasas por el piso. En cambio, a los tenedores de bonos que no quieren perder poder contra los flujos que reciben de sus títulos de renta fija, ante aumento de expectativas inflacionarias, hablábamos al principio del programa, hoy está en torno a 2,2% a la inflación de acá los próximos 12 meses, eso es lo que tiene en la cabeza un inversor, no quiere perder poder contra ese aumento, entonces empieza a vender bonos, y la consecuencia natural de la venta de bonos es una caída del precio y una suba de los rendimientos, ¿no? En paralelo tenemos al petróleo subiendo. En lo que va del año subió 13,5%. 13,5%. Y en los últimos 12 meses 33%. Entonces este barril de petróleo, si bien no afecta a la inflación núcleo de Estados Unidos, sí afecta a la inflación headline, la inflación general, y empieza a tener algún tipo de impacto en el bolsillo. También después se da la competencia natural entre bonos y acciones. Si un inversor mira y dice, pero un bono me da tranquilamente sin riesgo 3%, ¿para qué me voy a arriesgar en el equity que tiene tantos problemas o que está más supeditado a lo que pase con Trump? Entonces, Exacto. bueno, salimos de acciones y generamos la caída de 1,7% en los índices como vimos hoy. También tenemos el crecimiento del déficit fiscal. La política
de Trump de bajar la reducción de impuestos. La reducción de impuestos a las empresas no fue gratuita y entonces el mercado está empezando a descontar que, bueno, si aumenta el agujero fiscal, posiblemente en el corto plazo Estados Unidos tenga que emitir más bonos y para emitir más bonos y representar un mayor riesgo va a tener que ofrecer una mayor tasa de interés. Exacto. Y en paralelo estamos viendo que esto va a generar que en el mundo de las empresas y en el mundo emergente también un mayor costo del financiamiento. Entonces, todos estos eslabones se están encadenando para configurar un escenario mucho más complejo desde el plano financiero. Obviamente que lo que pasa en el mundo también repercute acá y una bolsa que no activa. Los rendimientos en marzo terminaron siendo malos, en abril no repuntaron demasiado. Hoy particularmente la bolsa cayó, el índice Merval, para ser más precisos, 1,2% a 30.568 puntos, con varias bajas en lo que vimos en distribuidora de gas Cuyana, una baja fuerte del 7%, Aluar una baja del 4,5%, Transener lo mismo, 4%, con, bueno, varios temas que estuvieron haciendo ruidos acá, el movimiento de las tarifas, la posible contracción de las tarifas a niveles previos también generó algo de ruido en las empresas. Pareciera que mañana finalmente se va a sancionar la ley de mercado de capitales o la ley de financiamiento productivo, en la cual hemos tocado algunos temas ya con referentes del mercado y ya es algo que está implícito. Yo la verdad que la leí entera, me dediqué a leerla entera, escribí un informe de eso. No es que vos decís, uy, como ahora esto repunta, hay un volumen de acciones que va a ser impresionante. No, pero sienta las bases para algo un poco más saludable. Exactamente, coincido plenamente y es una señal al mercado de decirle estamos presentes, estamos para darle foco a esto que es tan importante que es el financiamiento, nuevas entradas, nuevas formas de financiarse a las pymes, que hoy un 70% lo están haciendo con cheque de pago diferido y con montos muy chicos. Saben que el mercado de capitales argentino es muy chico en relación a lo que es la región. Con lo cual creo que viene más por un tema de señal de que el gobierno, el ejecutivo y si se sanciona finalmente, se está dando un nuevo marco para sentar bases y que el mercado de capitales vuelva a tener la injerencia que tiene y necesitan los países. Martín, te llevo más al plano local para analizar lo que ha pasado hoy con dos datos que me parece que tenemos que tocar. Bueno, quizás tres, agreguemos también lo que ha pasado con la actividad económica, relacionémoslo con el ICA y también con lo que está sucediendo, tanto con el tipo de cambio, hoy con la venta que tuvo el central y la decisión de mantener la tasa de política monetaria en 27-25. Bueno, me parece que en términos de nivel de actividad la economía argentina sigue creciendo muy fuerte, eso lo han confirmado los datos del EMAE hoy. En términos del intercambio comercial, de la balanza comercial, que es uno de los temas que se está mirando muy de cerca hoy, que lo están mirando también los inversores en términos de sustentabilidad hacia adelante, hubo muy buenos datos por el lado de las exportaciones que comienzan a reaccionar en cantidades después de haber estado estancadas durante el año pasado, y las importaciones siguen creciendo muy fuerte en la zona del 20%. Marzo crecieron en la zona por debajo del 9%, porque la base de comparación en 2017 fue muy alta, pero hoy las importaciones van creciendo a un ritmo muy alto. La buena noticia es que las exportaciones reaccionaron, ¿no?, en términos de intercambio comercial. Y después, yendo un poco a la política monetaria y al dólar, hoy el Banco Central volvió a mantener la tasa de referencia de política monetaria. No hubo demasiadas novedades leyendo el comunicado de política monetaria, más allá de mantener un cierto tono hawkish, avisando que está dispuesto a subir la tasa de interés si la inflación no comienza a desacelerarse. Está copiando un poco los comunicados igual, ¿no? Está copiando y no hay demasiada novedad por ese lado. Pero cada vez más largos son. Son cada vez más largos, le va agregando párrafos, ¿no? Pero creo que no agrega información. Agrega párrafos, pero no información. Y obviamente hoy volvió a intervenir, ¿no? Esta semana, hacía 2 semanas que el Banco Central no intervenía en el mercado de cambios, donde básicamente la liquidación de la cosecha venía estabilizando, equilibrando la demanda. Hoy el Banco Central volvió por segundo día consecutivo a intervenir en el mercado, a tratar de evitar que el dólar se fuera bien por encima de los niveles actuales. Y me parece que ahí la señal que está dando es volver a utilizar el tipo de cambio, por lo menos en el corto plazo, como un ancla antiinflacionaria, en momentos en que no dispone de un margen político para subir tasa de interés, y a su vez la inflación, con esta discusión sobre las tarifas, vuelve a estar bien al tope de la agenda, ¿no? Exactamente. Con lo cual, bueno, vamos a analizar un ratito también con Juan José si empiezan a ser atractivos también instrumentos que nos cubran también de la inflación, dado que, bueno, ahí va a haber, como bien marcabas, Martín, qué se hace ahora con el tipo de cambio, ¿no? Porque el dejarlo correr hace que no pierdas competitividad. Nelly, nos habías dicho
¿Cuánto habías hecho el cálculo? 6 puntos aproximadamente que se perdieron en el tipo de cambio real, ¿en cuánto tiempo? Sí, desde que empezó a intervenir el Banco Central, la primera semana de marzo a la fecha, perdimos más de un 6% en términos de competitividad medida por el índice de tipo de cambio real multilateral. Con lo cual, ¿cuánto margen hay también para dejar ahí clavado el tipo de cambio y también cuánto se lo puede dejar correr, como bien marcaba Martín, en términos inflacionarios? Así que un tema interesante para seguir de cerca y también ver cómo podemos cubrirnos ante los dos distintos escenarios que el gobierno obviamente se debe estar planteando. Tuvimos la noticia de la salida de Galeani, todavía no se va a concretar, esto es para julio, pero bueno, nada, algo que en algún momento quisieron meter algo de ruido, la verdad es que nada, no generó demasiado ruido porque es una decisión puramente familiar y demás que vuelve para allá, para Maryland. Vamos a hablar de uno de los temas que habíamos dicho al principio del programa, que tiene que ver con las pymes y hablando también de lo que va a pasar con la ley de financiamiento productivo, que es importante saber cómo se están financiando las pymes. ¿Y qué está pasando en la Argentina con el financiamiento? ¿Está creciendo la inversión en las pymes? Para ello estamos en línea con Carlos Pirovano, quien es director de Garantizar, y nos viene a contar un poco qué está sucediendo con las pymes. Y por segundo año consecutivo, Garantizar está llevando adelante esta nueva ronda de inversiones que se va a dar el 26 de abril. Carlos, muchísimas gracias por atendernos. Santiago Bula te saluda. ¿Cómo te va, Santiago? Muy bien, un gusto tenerte en el programa. ¿Nos contás un poco, Carlos, de qué se trata esta ronda? Bueno, mira, una vez al año Garantizar tiene que hacer su asamblea, valga la redundancia, anual, y Garantizar es una empresa muy particular, porque es una empresa que tiene más de 15.000 socios. Entonces pedirles a los socios que de todo el país vengan, porque además tenemos que tener quórum, es como medio, ¿y yo para qué voy a ir, no? Claro. Entonces decidimos, para darle un poco el amiqué a las pymes que tenemos que convocar, armar una ronda de negocios para que ellas mismas se junten y hagan negocios, y compren y vendan entre ellas. Así que ya es el segundo año que estamos haciendo esta ronda de negocios. El primer año anduvo muy bien y todavía hemos superado las expectativas, porque el primero vinieron 300 empresas y en ya estamos superando las 400. Ah, están superando las 400 empresas. ¿Y se va a llevar adelante en el mismo lugar que el año pasado? Se va a llevar adelante, no, en el NH de Bolívar. Sí, ok. ¿Y es todo el día durante el 26 de abril? El NH City. Ok. Pymes, ¿podemos esperar que haya en la ronda de cualquier rubro? ¿Con quiénes se focalizan? Sí, no, nosotros, la única condición que nosotros nos ponemos es que sea pyme, que es lo que nos pone la ley. Claro. Nosotros, si sos pyme, nosotros te ayudamos. Esa es la política. La división es básicamente el mercado. Nosotros somos una empresa que está muy segmentada por mercado. Nosotros tenemos tanto agropecuario como comercial, como servicios, como industrial, y nuestra segmentación es, te diría, una muestra del mercado. Me comentaban también desde la empresa previo a hacer la nota que van a utilizar un software para organizar las reuniones de la ronda por Big Data. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, en primer lugar, vos lo que tenés es que el software te ordena los intereses, te arma las reuniones y te administra toda la ronda, de manera de poder maximizar el tiempo de las pymes. Ok. Me interesa, Carlos, tocar otro de los temas que tiene que ver con el índice de inversión PYME que ustedes sacan desde allá, desde Garantizar, que ¿cada cuánto lo hacen? ¿Es trimestral? Por trimestre. Por trimestres. Trimestralmente. ¿Cómo viene ese índice? ¿Qué conclusión podemos sacar desde, pongámosle un plazo, desde que 2016 para acá? Bueno, 2016 y 2017 fueron 2 años de mucha explosión en la inversión PYME. Yo te diría que esto principalmente debido a que, bueno, que estaba bastante estancada la inversión por 2015 y 2014,
y realmente creció muchísimo. Y después se estabilizó en el orden del 40% de nuestros avales. Nosotros aproximadamente el 40% de nuestros avales son bienes de capital, y el 60% restante te diría que son capital de trabajo. Ok. ¿Tienen sectorizado cómo han crecido los diferentes pymes? ¿Por dónde viene? No, ¿Dónde está creciendo? Te lo podemos sectorizar, mirá, te lo podríamos decir casi por tipo de empresa. Claro. La construcción creció mucho, el agro, por supuesto, también creció mucho, tiene su estacionalidad, ¿no es cierto? Vos en el agro tenés mucho pedido de avales para siembra y cosecha, ¿no? Para financiar siembra y cosecha. Y después tenés, bueno, industria, lo tenés principalmente para bienes de capital y maquinaria, tenés mucho servicio médico, tenés mucho pedido. Lo que se está expandiendo mucho en el interior del país es tomógrafos, resonadores. ¿Y eso a nivel privado? A nivel privado, Mirá. por supuesto, muchísimo. Mirá qué interesante, no lo hubiera pensado. Sobre todo porque hay mucha demanda. El interior profundo tiene un déficit de ese tipo de servicios muy importante. Claro. Y es algo que está empezando a surgir ahora, más que nada. Es algo que va a surgir siempre que haya crédito. Claro. Porque vos pensás que, por ejemplo, que un resonador es como si fuera un taxi. Entonces vos compras un resonador para una clínica, puede ser operado durante tantas horas y el reloj corre. Claro. ¿Entendés? La pregunta es si esa clínica puede acceder al crédito o no. Después ese crédito no es un crédito complejo y su repago tampoco es complejo porque se repaga en sí mismo. Entiendo. Mucho crédito de eso en el interior. ¿Y hay demanda por productos pymes, por ejemplo, en el mercado de capitales? A ver, definime qué producto pyme. Bueno, hay una calificación acá importante. Hay demanda para productos, pero ¿qué significa producto pyme? Pasa que tienes que estar calificado pyme, ¿no, Neri? Corregime si... No hay una calificación de producto pyme, hay una empresa pyme. Carlos, buenas noches, Neri Persichini te saluda. Me parece... Neri, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Lo que Santi está preguntando es si cheques de pago diferido, ON simples, fideicomisos financieros... financieros pyme, perdón. Me parece Ahí que iba va. por ese lado. Sí, Mira, si encuentran demanda en el mercado, ¿hay interés? A ver, está empezando a ver, vos acordaste que unos años atrás había como una demanda ficticia porque había la obligatoriedad de comprar productos pymes para las compañías de seguros. Claro, sí, es verdad. Eso hoy está desapareciendo y lo que sí apareció, que me parece muy interesante, son dos productos que no tienen esta característica, pero que se están empezando a demandar mucho con aval de SGR, que son el pagaré bursátil y y la ON simple, que ha sacado ya el año pasado, a fines del año pasado, la CNB, y la verdad es que está funcionando muy bien. Sí, el pagaré es una de las cosas que ahora también quieren empezar a promover desde la reforma de la ley de financiamiento productivo, de hecho, que saldría mañana, si todo sale bien. Sí. Así que es uno de los temas. Carlos, para que nos cuentes un poquito más de la ronda, mañana entonces va a ser el jueves, se va a llevar a cabo todo el día, ahí nos contabas en el Hotel NH Bolívar. ¿Puede enterarse más la gente de esto? ¿Dónde? ¿Cómo puede hacerlo? Mira, puede entrar al sitio de Garantizar, www.garantizar.com.ar, puede inscribirse en la ronda de negocios, en Garantizar Negocios, puede ir también. Puede ir también, Está perfecto. abierto, puede ir, puede estar, puede vernos, puede inscribirse de cómo está. Realizar consulta con ustedes también. Claro, para los socios de Garantizar es gratuita, para los no socios de Garantizar
paga, Ujú. así que es un incentivo más para aprovechar Hacerse las ventajas socio. de garantizar. Perfecto. Y no sabría qué más decirte, que no se la pierdan, que la verdad que el año pasado hicieron muy buenos negocios las pymes. Mira, te voy a dar un ejemplo nomás para que te des una idea de A ver. cómo se compra y se vende todo el tiempo. Yo hace un par de meses visité una empresa de premoldeados en San Luis y el dueño me mostraba la máquina, una máquina impresionante, y me mostraba todo su stock de premoldeados, y entonces yo, viste, por tener charla, le digo, ¿y los pallets dónde los conseguís? Y me dice, no, los pallets son un problema, estamos incluso pensando en hacer pallets nosotros porque no se consiguen. Porque no lo consiguen, sí. Y yo le digo, pero vos sabés que por garantizar negocio vos tenés 3 fábricas de pallets que te pueden estar vendiendo y que además tenés el 50% de descuento porque usás garantizar negocio. No, me metí en el sitio, se lo mostré y tenía uno incluso en San Juan que podía comprar. Claro. Es cuestión a veces todo- conocerlo y juntarlos. Claro, exactamente. La idea es juntar las puntas. Sí. Exactamente. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, director de Garantizar. Un gusto y bueno, ya cuando sea la ronda nos contarás cómo terminó todo. Buenísimo. Saludos a todos los chicos allá y bueno, y hablamos más tarde. Hablamos luego. Un abrazo grande. Quédate escuchando El Inversor hasta las 22, que en un ratito llega Educando al Inversor con Martín Bautier. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Chris Cornell haciendo Dead Wishes. La última información, análisis y opinión sobre mercados en Educando al Inversor por FM Millennium 106.7. Bueno, en la columna de hoy vamos a hablar, Santi, de un tema que todos tenemos, me parece, un familiar, un amigo de un amigo que nos ha consultado, ¿no?, sobre el tema. Son los créditos hipotecarios UBA. Si convienen, no conviene, qué son, cómo funcionan. Son créditos que están en boga en los últimos meses, diría. En el último año se duplicó el stock de créditos, con lo cual hay una demanda muy fuerte. Los bancos también los están ofreciendo en forma muy agresiva. Básicamente, ¿qué es lo que caracteriza a estos créditos? Bueno, que el capital ajusta por inflación, ¿no? A diferencia de los créditos que ya existían en el mercado, que eran a tasa fija o tasa variable, pero sin ajuste, ¿no? ¿Qué es lo que permite que el capital se ajuste por inflación? Permite que los bancos cobren una tasa de interés mucho menor que en los esquemas previos de tasa fija o tasa variable, ¿no? Ya que la tasa de interés ya no tiene que compensar la inflación esperada durante la vigencia del crédito, lo cual permite que ese componente no esté dentro de la tasa de interés y la tasa de interés sea mucho más baja. ¿Qué implica que esta tasa sea más baja? Y este es quizá el gran atractivo de los créditos UBA. La tasa mucho menor implica en los hechos que la cuota inicial es mucho más baja, con lo cual genera de alguna manera que se requieran ingresos familiares mucho menores que en el caso de los esquemas de tasa fijo variable, donde las tasas son mucho más altas. Y te pongo un ejemplo. Para un crédito de $80.000, la cuota inicial en un crédito sin ajuste por UVA, ¿no?, en los créditos que hoy se ofrecen en el mercado a tasa fija y tasa variable, aproximadamente se requiere una cuota inicial de 28.000 pesos. En el caso de un crédito UVA a una tasa promedio de mercado, esos 28.000 pesos se reducen a 10.500 pesos, ¿no? Con lo cual, cuando uno piensa en términos de relación cuota-ingreso del 30%, se requieren ingresos familiares para ingresar a un crédito tradicional, se requieren ingresos familiares por 93.000 pesos contra 35.000 pesos en el caso del UVA. Con lo cual, en este sentido, entendemos el atractivo de los créditos y por qué tantas familias están apuntando a obtenerlos, ¿no? Y por qué tantas consultas. A veces es crédito o necesidad, digamos. No hay mercado para el otro, no se llega directamente. Es necesidad, totalmente. Por eso, cuando uno piensa, bueno, ¿qué tipo de crédito conviene tomar, ¿no? Si tasa fija, tasa variable tradicional o crédito ajustable por inflación, bueno, eso a veces no es una opción. Claro, exacto. Eso es muy interesante. Con lo cual, hay muchos tenedores de créditos, ¿no?, que lo que nos preguntan básicamente son 3 preguntas. ¿Me conviene tomar el crédito o seguir alquilando? ¿No? Esta es una bastante interesante. Después, en caso de tomar el crédito, bueno, y si tenemos esta posibilidad de elegir, ¿no?, que comentábamos. Sí. ¿Voy por uno tradicional o voy por uno indexado? Y después, una vez que lo tomé, y esta es una pregunta que nos han hecho en un programa anterior, uno de los oyentes, si yo tengo un excedente y ya tomo un crédito, ¿aprovecho para adelantar cuotas o me busco algún activo que me permita cubrirme de la variación de la inflación hacia adelante? Entonces, bueno, vamos por partes.
entre la primera pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Si alquilamos o tomamos un crédito, bueno, obviamente lo que tenemos que mirar es el costo del crédito. En el costo del crédito no nos interesa tanto la tasa nominal anual, sino el costo financiero total, que nos incluye comisiones, seguros, etcétera, y ese es el número, el porcentaje que tienen que mirar básicamente los tenedores. Con lo cual, antes de, digamos, pensando un poco en esta opción entre alquilar o el crédito, mucha gente se preocupa con que el crédito ajusta por inflación, ¿no? Entonces preguntan, bueno, hay un recuerdo bastante complicado en la historia argentina, que es la 1050, ¿no? Que terminó muy mal en los 80, esa resolución. Con lo cual ahí la pregunta es, ¿qué hacemos? Si llega a haber un salto en la inflación hacia adelante, acá la respuesta es, bueno, los alquileres también ajustan por inflación. Y hay un problema, los alquileres en general ajustan por inflación pasada. Y en un contexto de desinflación, donde la inflación está cayendo, la inflación pasada es mayor que la inflación presente. Claro. ¿No? Con lo cual, los alquileres probablemente terminen ajustando anualmente a una tasa de inflación, por lo menos en estos años, de desinflación, a una tasa más alta que el capital de los créditos suba. Por ese lado, los créditos suba parecerían... es algo de lo que vimos en 2017, de hecho. Es lo que vimos en 2017, 2018 uno esperaría que la inflación sea más baja, 2019 lo mismo. Con lo cual, en este sentido, creo que los créditos suba le ganan al alquiler, ¿no? En términos de conveniencia para el tomador. Después nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un crédito tradicional, si podemos elegir, o a un crédito con UVA? Bueno, acá básicamente dependerá de las expectativas de inflación que uno se arme para los próximos 20 años. Y acá hicimos un cálculo de cuál tendría que ser la inflación promedio en los próximos 20 años para que nos convenga entrar a un crédito UVA. Y ahí la cuentita que nos da tiene que ser una inflación promedio por debajo del 9% en los próximos 20 años, 9% anual. Para la historia argentina parece un número muy optimista, muy complicado, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos, ese es el número, me parece que el potencial tomador tiene que tener en cuenta. Y nos vamos a la última pregunta, que es ¿qué hacemos? Si ya tomamos el crédito UVA, tenemos excedentes, ¿adelantamos cuotas o nos posicionamos en algún activo que nos cubra? Y acá lo que tenemos que mirar son, bueno, cuáles son los activos que nos pueden cubrir. Uno que nos puede cubrir, que ajusta por ser, es el bono discount en pesos, que es un bono largo y puede ser asemejable en términos de duration a un crédito. Y este bono está rindiendo en torno a 5%, con lo cual lo que tenemos que hacer es comparar el costo financiero total de nuestro crédito con el rendimiento del discount, que en este caso es 5%, y si el costo financiero total del crédito supera a la tasa de retorno del bono discount en pesos, que sería nuestro hedge, nuestra cobertura, bueno, en ese caso nos conviene utilizar nuestros excedentes para adelantar pagos y tratar de ir reduciendo el capital a futuro. Con lo cual, bueno, esa es un poco la discusión sobre los créditos UVA. Es un tema... Discusión que ha estado muy en vilo, estuvo presente hace poco tiempo, con incluso el ex ministro de Economía totalmente. de la Argentina. Y me parece que ahora, digamos, están más en boga con este salto en la inflación en los últimos meses, con el movimiento del dólar, que también de alguna manera licúa el valor en dólares de un determinado. Con los bancos que subieron tasas además y que además se están fondeando para empezar a dar crédito, como decías, que empieza a ser una estrategia también de negocio. Exactamente. Así que un tema interesantísimo y lo seguiremos de cerca también. Vamos a hacer una pequeña tanda. Después de eso va a venir Neri Persichini hablándonos de YPF, una acción que mucho movimiento y mucho por aprender también qué está pasando y qué podemos esperar. El presidente habló desde Vaca Muerta. ¿Tendrá algo que ver? Bueno, quédate de otro lado. La economía en el siglo XXI cambió. Informate con el inversor bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. Honda Bavarian lo invita a conocer el nuevo Civic, HR-V y CR-V con entrega inmediata. Alicia Moró de Justo 1960. Teléfono 431-54001. Una concesionaria del Grupo Bavarian. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal, talleres y seminarios. Florencia Gallo, 15-3390-4444.
Consultas online. info@florenciagallo.com.ar. Escuchás Millennium en tu smartphone. Descarga nuestra aplicación oficial, disponible en los stores de Apple y Android. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. Facundo Saravia se retira de los escenarios en el 2018. El sábado 19 de mayo, en el Teatro Coliseo, presenta A Fin de Cuentas, el último año de un cantor. Aquí digo que he cantado solo aquello que he querido, que ahuyente al diablo de mi alma para que tenga sentido. Entradas en venta por Sistema Ticketek o en la boletería del teatro. Facundo Saravia y toda su carrera en una gran noche. Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. Cantar es como la vida, es serle fiel a la existencia. Invita OSDE, auspicia FM Millennium. El auto más premiado de Europa. Nuevo Alfa Romeo Giulietta 2018. Con un motor turbo de 240 caballos, caja automática de doble embrague, selector de manejo, lluvia o piso seco, seguridad activa y pasiva, nuevos tapizados de cuero Milano y el máximo nivel de equipamiento. Alfa Romeo Giulietta, el auto más premiado de Europa. Senza cuore, saremo solo macchine. Fin de espacio publicitario. 106.7. El cielo sobre ti y el camino bajo tus pies. El inversor bolsero te brinda herramientas para entender las acciones, bonos, instrumentos financieros y mucho más en Smart Money. Bien, 38 minutos pasaron de las 21 horas y arranca Smart Money. Hoy vamos a hablar, como bien comentaba Santi, una de las empresas más importantes del mercado argentino y que por estos días está acaparando la atención de muchos inversores. Hablamos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, o YPF. Es una compañía de capitales mixtos, pero en la cual el Estado tiene el 51% del control accionario. El papel de YPF cotiza tanto en BIMA, bajo el ticker YPFD, tiene una D al final, y además tiene un ADR que está listado como YPF en la Bolsa de Nueva York, en NYSE, así que podemos ver la cotización tanto en pesos como en dólares. Recordemos un poco los negocios de esta compañía, que fuera fundada en el año 1922, tiene casi 100 años, y que fuera presidida por primera vez por el general Enrique Mosconi. YPF es una empresa dedicada a la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo, gas natural y gas licuado embotellado. En esta área, YPF es un jugador clave, que explica el 45% de la producción de crudo y gas nacional. Asimismo, también refina, comercializa y distribuye petróleo junto con sus derivados. Al respecto de este segmento, que técnicamente se lo conoce como downstream, YPF lidera el mercado de procesamiento de crudo, venta de nafta y diésel y también en número de estaciones de servicio. Además de estos negocios tradicionales, la joya de YPF está en Vaca Muerta, que es precisamente donde el presidente Macri hoy encabezó una conferencia de prensa. Vaca Muerta es la principal formación de shale en la Argentina y representa la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencional del mundo. Es una formación que tiene características ineludibles para cualquier inversor que está mirando este segmento energético. Ubicada en la cuenca neuquina, en el sudeste del país, Vaca Muerta tiene una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados, de los cuales YPF posee la concesión de más de 12.000 kilómetros cuadrados. Sobre estos ha realizado estudios para evaluar con más precisión el potencial de recursos de gas y oil. Y algunos resultados, la verdad que son escalofriantes, pero por la escala. Algunos resultados nos dicen que tiene la capacidad de multiplicar por 10 las reservas actuales que tiene la Argentina en hidrocarburos. Y algunos resultados también
anticipan que podría haber más de 3 PBIs argentinos dentro del megayacimiento. Veamos algunos números del balance, si te parece, Santi. Dale, vamos a eso. Los ingresos del año 2017 alcanzaron 252.800 millones de pesos. Esto es un 20% más que en 2016. Pero como sabemos que la inflación fue 25%, tenemos que decir que estuvieron por debajo de la línea del costo de vida. Perdió en términos reales. Perdió en términos reales. Por eso es muy importante no solamente ver el número, sino ver la variación y tomar alguna base para depurarle el efecto precio. Por el lado del resultado operativo, sumó 11.000 millones de pesos, que fue solamente un 3% superior al dato de 2016. Acá ni hablar de que perdió contra la inflación. Por el lado del resultado que viene antes del pago de intereses e impuestos y amortizaciones, el EBITDA, de los últimos 12 meses, considerando el año 2017, este resultado alcanzó 66.800 millones y fue solamente un 15% superior al dato del año previo. Nuevamente perdió contra la inflación. Por el lado de la caja, que es una variable que a mí me gusta, el flujo operativo alcanzó 72.000 millones para el año 2017. Y en este caso fue un 46% superior a lo que había reportado en 2016. Así que operativamente YPF está mejorando. Sin embargo, uno de los puntos más débiles estuvo en la producción total de hidrocarburos, que en el año 2017 alcanzó los 55.000 barriles diarios, mostrando un descenso de casi 4% anual. Esto se debe a que la producción de crudo cayó un 7% en términos anuales y la producción de gas cayó apenas un 1%. Bien, pero a pesar de los desafíos en la parte de producción convencional, sí tenemos que destacar que hay mejoras por el lado del shale oil y shale gas. Hoy la producción de shale, que es esta forma poco tradicional de extraer petróleo y gas, es 2,6 veces lo que era en 2013. Hay 607 pozos activos. Se sumaron 64 pozos en el último año y hubo una marcada reducción de costos, que es lo que el presidente Macri estuvo destacando en estos días. Un pozo horizontal, por ejemplo, en Loma Campana, cuesta un 55% menos en dólares que en 2015. Veamos algunos números que a veces asustan al mercado. Muchas veces me dicen, Neri, pero YPF está endeudada, tiene mucha deuda. Y sí, uno lo mira y YPF tiene una deuda neta sobre EBITDA de 2 veces, o sea, es un número que no es bajo, pero tampoco es alto. Lo que sí preocupa es que el 76% de su deuda está denominada en dólares. Es decir, que movimientos del tipo de cambio, como YPF tiene ingresos percibidos en moneda local, pueden llegar a generar algún descalabro en materia financiera hacia adelante. Veamos algunos numeritos de la bolsa. En lo que va del año, YPF subió casi un 8%, 7,6%. Pero en los últimos años viene recuperándose, después de lo que había sido la caída del petróleo en el año 2015. En 2017 subió un 63% y en 2016 un 19%. En términos de evaluación, que es algo que siempre a mí me insisten en que lo mencione, el ratio precio-ganancias se ubica en 14 veces y el ratio precio-ganancias hacia el futuro se ubica en 18 veces. Esto quiere decir que no se auguran grandes beneficios en el corto plazo. Claro. ¿Sí? Pero en resumen quisiera cerrar con una idea que me dejó un profesor en la maestría de finanzas, que YPF no es solamente una apuesta a la energía convencional, con todos sus defectos y sus virtudes, sino que YPF es una opción de compra muy barata para invertir en vaca muerta. Muchísimas gracias, Neri, espectacular. Ahí estaba el Smart Money del día, una de las acciones que, como bien decías, gran relevancia tiene en el mercado. Y ya estamos en línea con Juan José Vázquez, quien es Research de Cohen y nos ha acompañado mucho en este programa, lo molestamos bastante seguido. Juan José, ¿cómo estás? Santiago Bula te saluda. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, ¿vos? Bien. Hablamos de YPF en la sección de Smart Money. Ya que estamos, te voy a preguntar por tu perspectiva, ¿cómo la ves? Sí, pues sabes que yo estoy optimista con YPF. Uno de los datos que, bueno, ahí estaba escuchando a Neri, es interesante el Enterprise Value EBITDA estimado para este año, que se espera que sea de 3,6 veces, lo cual te habla de que la generación de caja es importante a relación del Enterprise Value y lo que es clave para principalmente bajar la deuda, ¿no? Los 8.000 millones de dólares que tiene hoy por hoy la empresa, y que hay varios datos que salieron recientemente, como el pago de casi 800 millones de dólares que va a percibir el año que viene por lo que era Gas Plus, que le va a permitir bajar casi un 10% de la deuda. Yo creo que a estos precios y
con el escenario en cuanto al oil y las perspectivas que tiene, me parece una opción muy interesante. Juan José, ¿cómo estás? Martín Botier te saluda. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo estás? Te llevo un poco a renta fija. Sí. Con un banco central que hoy está dando señales de no querer dejar mover, de ponerle un techo al tipo de cambio en el corto plazo y sin demasiado margen, me parece, desde el lado de los números de inflación, para avanzar en una baja en la tasa de interés de las LEVAX. ¿Cómo estás viendo, digamos, el carry trade en los próximos meses, en el corto plazo? ¿Y cómo plantearías una cartera, digamos, de riesgo medio, pensando un poquito en las alternativas de siempre en la Argentina, ¿no? Dólar, tasa o SER. Sí. Yo, mira, el porcentaje destinado a lo que es renta fija, y yo haría una ponderación mayor, por lo menos para los próximos 2 meses o mes y medio, a lo que es pesos. Se me centraría directamente en la LEVAC corta. Porque si bien se viene apreciando el tipo de cambio real de los máximos de febrero, es verdad que también estamos en un límite intermedio entre los máximos y los mínimos de tipo de cambio real muy teatral, y hay que ver también cómo juega el real en los próximos meses. Goldman Sachs aquí ha hecho estimaciones que el nivel lo que queda a 3.50 iba a caer a 3 con un escenario electoral más benévolo. Hay que ver qué pasa. Pero bueno, la realidad es que entras en la temporada fuerte de cosecha, el central, como vos lo dijiste, sigue vendiendo dólares. Hoy la verdad que lo testearon bastante fuerte, y en las últimas 2 veces que intervino históricamente el Banco Central vía MULC, tanto en las prepaso como fue en el Brexit, el tiempo óptimo para hacer carry trade fueron 4 meses siguientes. Acá, si tenemos en cuenta que empezó a intervenir en el MULC a comienzos de marzo, te daría un horizonte de prácticamente julio. Yo creo que dentro de todo, a fin de junio o comienzo de junio hay que ver cómo está el escenario, pero hasta ahí estaría cómodo haciendo una parte importante de la cartera de renta fija en carry trade. Y bueno, el resto, yo te diría que haría un mix entre DICA, que estuvo muy castigado, que es un poquito un bono del tramo largo, medio, te diría Duration 7, pero bueno, subió 120 puntos básicos al rendimiento desde comienzos de año, rinde más o menos 7,2%, y Aire 24 que rinde 5,25%, pero bueno, una duration considerablemente menor. Juan Y José, sí, aprovecharía los precios para destinar un porcentaje a renta variable, ¿no? Más teniendo en cuenta las caídas que tuviste y las perspectivas de muchas de las empresas locales. Juan José, ¿cómo te va? Te saluda Neri. Neri Perseguir. Bien, muy bien. Te retengo un poquito acá en el universo de renta fija. Como vos comentabas, el cambio que hubo en el rendimiento del discount, tenemos que el mundo se está complicando, ¿no? Tenemos que la tasa de los bonos de Estados Unidos a 10 años está brillando el 3%, son 58 puntos básicos más que lo que era hace a principios de año, y encima tenés que el spread soberano argentino, el riesgo país, subió otros 50 puntos básicos. Entonces, por culpa nuestra y del mundo, en promedio nuestra deuda está rindiendo unos 110 puntos básicos por encima. En este escenario, ¿vos ves potencial para que comprimamos spreads mientras sube el nivel del mar, que es la tasa libre de riesgo? Mirá, no sé si comprimir, pero por devengamiento, ya ten en cuenta que estás en 420 puntos de spread entre el LISI y el 10-year norteamericano. Es un colchón importante si es que suponés que puede llegar a subir 50 puntos la 10-year norteamericana de acá a fin de año. Yo la verdad que no veo compresión hoy por hoy, ¿no? Pero sí en el escenario de acá a 1 año y medio, y tranquilamente podés llegar a tener compresión. En el corto plazo me cuesta pensarlo, pero sí un devengamiento de tasa del 7% sigue siendo interesante. Por eso haría un mix. Te digo, me parece más óptimo un provincial como el CO26, que tiene una duration corta de 4, un poco menos de 4, y rinde 6,2. Y amortiza el capital, devuelve antes además. Y va devolviendo, va pagando trimestralmente el rendimiento. Pero bueno, haría un mix entre esos. Es verdad que tiene mucha menos liquidez que el Aire 24 y el LICA, ¿no? Ahora, si vos me decís compresión en el corto plazo, me cuesta, pero sí es un devengamiento alto y tenés un colchón de spread de casi 420 puntos.
Juanjo, en el caso del Liga, ¿no? Sí. Juanjo, acá una pregunta de un oyente que nos comentaba y nos pedía si la podíamos contestar al aire, pero bueno, decidimos dejártela a vos, que tiene un poco que ver con lo que venías diciendo igual. Creo que me voy a estar pisando con esto, pero pregunta: renta fija, dado cómo está la tasa a 10 años casi en 3%, las expectativas inflacionarias y posible recalificación, donde se espera que podrían comprimir algo la curva de spreads, dice, ¿qué cartera recomiendan para mediano plazo y riesgo medio? ¿Parte en pesos con Levac o bonos SER? ¿Parte en dólares? ¿Es momento de DICA? En lo que es pesos, yo me mantengo Levac corto plazo por un tema de liquidez y rendimiento, ¿no? Lo que es, bueno, para mediano plazo, sí, mantendría una cartera. Si es que no tengo que tocar las carteras, ahí haría una ponderación mayor en dólar, haciendo esta combinación de DICA, Aéreo 24, CO26, que no tienen lámina mínima como otros bonos, que también son muy buenos, pero bueno, ya implica otro capital, y un poco menos de peso. Pero sí, yo te digo, aprovechando las cantidades que están muchos de los activos de renta variable, y más teniendo en cuenta la reforma tributaria, que las personas físicas empezamos a estar grabadas en un 15% de lo que es renta fija dólar y 5% de lo que es pesos, yo destinaría un porcentaje de la cartera a renta variable sin lugar a dudas, más teniendo en cuenta estas caídas que hubo en los precios. ¿Algún sector más que otro estás viendo? Mirá, yo te diría de varios sectores, algunas puntuales. Banco Macro en lo que es bancos, la verdad está cotizando price earning de 9.40 2018, ahora el primer trimestre empiezan a registrar por normas NIF, van a tener un salto en las ganancias importante por ese concepto. Independientemente de eso también vienen con el aumento de los créditos y el margen que tiene, va a tener un salto muy importante de las utilidades. Después, bueno, lo que es generación, Central Puerto me parece un activo para acumular y guardar. Hoy vale 2.400 millones de dólares y prácticamente la mitad lo explican activos que no están ligados a generación. Transportadora de Gas del Sur me parece que está cotizando a price earning de 8.25 2018, enterprise value de 4.80, me parece un activo muy interesante. YPF también, Cablevisión Holding, Mirgor, me parece que son activos como para poder armar una cartera bastante diversificada y con bastante upside de potencial. Bien, Juanjo, saliendo un poco de los instrumentos convencionales, si vamos un poquito a lo exótico, ¿qué opinión tenés de los warrants, de los cupones atados al PBI? Mirá, no, esto lo veníamos hablando con Santi hace tiempo. Desde el momento que te están diciendo que van a tomar base de 2004, no hay que ni mirarlo ya. Claro. No me gustan para nada. Y bueno, teniendo en cuenta también las otras alternativas de inversión y el upside posible en las otras alternativas, me parece que yo paso. Coincidimos en eso, me parece, pero había que hacer la pregunta para la audiencia. Sí. Está bien. Juanjo, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Inversor Bolsero, un placer como siempre y te volveremos a molestar. Gracias, chicos. Chao. Vamos cerrando este programa entonces. Bien, la última nota, nos quedaron algunos conceptos para ver qué hacemos ahora con el dinero y con estos posibles riesgos de qué se puede hacer tanto en materia inflacionaria con las perspectivas que hay en el equity, ¿no? Bastante oportunidad. Sí, por lo pronto déjame comentarte una cosita que quedó colgada. Mañana aquellos inversores que quieran posicionarse en dólares tienen la posibilidad de licitar LETES, que está haciéndolo el Tesoro, y también pueden invertir en un bono SER al año 2025. Con una tasa real del 4%, que bueno, va a ir en línea con lo que había comentado Martín de la defensa contra la inflación. Pueden consultar de sus bancos, esto va a ser hasta las 3 de la tarde, se va a estar licitando y bueno, ya mañana tendremos el resultado, lo estaremos publicando también en nuestras redes. Gracias Neri, gracias Martín, ha sido un placer como siempre tener este programa con ustedes. Gracias Yami, le mandamos un beso a Lucía de cumpleaños. Le mandamos un beso a nuestra compañera y productora Lucía Bulat, que hoy cumpleaños, y este fin de semana no hay El Inversor por Canal Metro, recién vamos a salir el sábado 5 de mayo.
el otro. Y además tampoco tenemos programa el martes que viene. Me hacen muy bien, Neri, que me hace acordar porque... 1 de mayo. Y 1 de mayo. Es verdad. Y somos grandes trabajadores, con lo cual... Perdón, ¿cómo es eso de bueno? Decir que no se escucha al aire, viejo. Bueno, les agradecemos a todos por estar del otro lado. Nos pueden escribir a donde Yami rapidito, así nos pueden cerramos. escribir al mail a equipo.bulat@gmail.com o por las redes sociales en Facebook e Instagram nos buscan como Equipo Bulat. No se pueden perder el programa que viene de Mariano Yese, no se lo pueden perder. Las declaraciones que hay en este programa, quédense. Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en El Inversor Bolsero. Este espacio fue auspiciado por... En 111 elegí lookearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. Gracias, Galicia, Préstamos hipotecarios UBA. Y ahora también préstamos personales UBA, macanudo, quedamos así. Vengan ustedes a convencerla a Claudia de que elija uno de los dos. ¿No saben que a ella le ofreces una uva y se agarra un racimo? Sacate las ganas con los préstamos hipotecarios y personales UBA de Banco Galicia. No esperes más. Ingresá en bancogalicia.com y conoce cómo solicitarlos. Cartera de consumo válido en el país para préstamos UBA en pesos cumpliendo condiciones comerciales y legales. bancogalicia.com. Baco Club, club privado de vinos, nos cuenta que en el mes de la vendimia nos invita el miércoles 15 de marzo a un evento imperdible en el que se degustarán a ciegas las dos variedades más emblemáticas del mundo del vino, Malbec y Cabernet Sauvignon. Información y reservas, escribir a bacoclub@bacoclub.com.ar. Random House te presenta Novelnomics de Juan Carlos de Pablo. Novelnomics ya está en librerías. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible. Envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar RNOS 122104 RNMP 1252. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontrarnos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Ya te decidiste por una carrera? Ahora te falta elegir una buena universidad. Elegí UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, www.uces.edu.ar. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo Tu Moto UBA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia. Conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. La economía del siglo XXI cambió. Informate con El Inversor Bolsero.